Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado. En esta edición nos acompaña nuevamente el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Sobre el caso de Cristian Olivera, activista de la comunidad LGTBI, que en el 2004 tuvo un incidente en un conocido café, ya en un desaparecido centro comercial en Lima, donde fue discriminado por mostrar algunos gestos de afecto y cariño a su pareja del mismo sexo. Y eso conllevó a que él presentara una denuncia, a llevar a varias instancias a nivel nacional hasta llegar al Poder Judicial, sin obtener un resultado favorable ante sus demandas. Incluso, según él, Cristian Olivera menciona que había tratado de utilizar su cámara, su celular para poder grabar precisamente en aquellos momentos o circunstancias en las que él era discriminado por su orientación sexual. Otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso de Azul Rojas, que en el 2008 fue ultrajada sexualmente y torturada por dos efectivos policiales en La Libertad, en la región de La Libertad, Perú. Esto en el 2008. Y a pesar de todos los esfuerzos que ella ha hecho junto con su madre, que ya falleció, eh, no obtuvo también, al igual que Cristian de Vera, una respuesta favorable de parte de las instancias judiciales a nivel nacional, lo que conllevó a llevar su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos previo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ambos casos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido favorable y han denunciado al Estado, sancionándolo, entre otras muchas cosas, a fomentar campañas de sensibilización eh, de la no discriminación a las comunidades LGTBI. Abogado, por favor, coméntenos respecto a este tema que marca un precedente importante en el ámbito judicial peruano e internacional también. Bien, José. Bueno, son dos casos más o menos parecidos, pero también tienen grado de dificultad, ¿no? El caso de Olivera es un caso que se remonta al año 2004, ¿no? Aduce un caso de discriminación, y la discriminación es un delito que está sancionado, bueno, a partir del mayo del 2000, ¿no? Existe expresamente el delito de discriminación de personas, pero no tanto como lo está, no tan, digamos, detallado como está ahora tipificado, ¿no? A partir de el año 2017, ¿no? Se ha puesto mayores detalles al respecto, ¿no? Pero sí, el delito existía el año 2004 y ha recurrido a la vía del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Que está contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla dos instancias, ¿no? La primera instancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C., Estados Unidos, y la segunda instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Pues bien, esto por el primer caso. Por el segundo caso, que entiendo es un poco más grave porque hay un delito de violación de la libertad sexual y un delito de tortura. Yo entiendo que este caso se tiene que haber visto también, en principio, por el Poder Judicial peruano, ¿ya? Tanto en primera instancia como en segunda instancia, probablemente no sé si hasta ahora ha llegado un recurso de casación o no, pero entiendo yo de que no le han, al segundo caso tampoco le han otorgado la justicia que él ha buscado, ¿no? Y por lo tanto, ambas personas, ambos casos, de acuerdo con el artículo 205 de la Constitución Política del Perú, que señala de que si una persona agota la jurisdicción interna, ¿no? O sea, el artículo 205 de la Constitución señala que agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte, ¿no? En este caso,
entiendo yo que ambos han obrado de la misma manera, ¿no? Uno probablemente antes y otro después. Cuando se recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte, ya no se denuncia a las personas, en este caso personas naturales o personas jurídicas, como es el caso del restaurante que me hace mención, ¿no? Con el del caso del año 2004, del señor Olivera, ¿no? Sino se denuncia, ya no se denuncia ni a personas naturales ni a personas jurídicas, sino que esta vez se denuncia específicamente al Estado peruano, ¿ya? Al Estado peruano, ¿ya? Y ha sido así, ¿no? Entiendo yo que se ha demandado al Estado peruano, ¿no? La comisión ha citado al representante del Estado peruano a una audiencia, ¿no? Se han escuchado las partes y ha procedido pues a obtener su resolución, ¿no? Que sanciona en ambos casos al Estado peruano, lo ha pasado a la Corte Interamericana y la Corte, luego del respectivo análisis, ha confirmado, ha sancionado al Perú, al Estado peruano, en ambos casos con el pago de una reparación civil, ¿no? Que es una cantidad de dinero en dólares que se le va a dar a las partes agraviadas, ¿no? Adicionalmente, en el segundo caso, ¿no? Se ha dado como recomendación al Estado peruano inicie una campaña de sensibilización, ¿no? A nivel nacional a favor de la comunidad LGTBI. Ahora, ¿cómo va a reaccionar el Estado peruano? Yo entiendo que el Estado peruano es solícito al momento de cumplir estas sentencias de estos tribunales internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué pasa si no cumple, ¿no? El Estado peruano con lo ordenado por la Corte Interamericana, ¿no? Hasta donde yo sé, no ha habido casos en que el Perú como Estado haya dejado de obedecer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no lo hiciera ahora, sería cuando menos la primera vez, ¿no? Se dejaría constancia, ¿no? Que el Perú no estaría cumpliendo con tratados internacionales, en este caso de derechos humanos. Tal vez podría ser sancionado con una multa o una indemnización mayor, ¿no? Pero en todo caso, más sanción que la que vemos no va a haber, ¿no? O sea, no va a haber, ¿no? Pero como he dicho, hasta el momento las sentencias de la Corte Interamericana han sido cumplidas solícitamente por el Estado peruano. Poco más de 10 años han tenido que esperar ambos casos para tener una sentencia favorable y esta sentencia ha tenido que ser de un organismo internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si viene dentro de nuestro organismo estatal, llámese Congreso de la República, tenemos a la congresista Susel Paredes, que representa precisamente a dicha comunidad y que ha presentado un proyecto de ley a favor de ellos, contra la discriminación, en febrero del 2023, ya que estamos hablando de una sentencia en contra del Estado peruano respecto a estos dos casos de discriminación y ultraje. Los deudos de las víctimas por las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023, ellos también, así como estos dos casos, tendrían que agotar, ¿no?, todos los mecanismos, todos los procedimientos jurisdiccionales a nivel nacional para poder recién llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta que ya hay un precedente que con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los presuntos asesinatos extrajudiciales, que ellos han denominado de esa forma por los más de 60 fallecidos durante estas protestas. Entonces mi consulta va por ese lado, ¿no? Si no encuentran justicia dichos deudos, tomando en cuenta que aquí en este espacio se ha concluido de que la investigación por genocidio de parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Dina Boluarte, no va a ser más que ver el archivo, que no hay futuro para esta investigación, y a su vez que hay un grupo especial de fiscales que están investigando dichas muertes, pero que hay una cierta desconfianza de parte de los deudos en general, en todo caso de la mayoría de peruanos que sienten empatía por ellos respecto a las pérdidas humanas que han habido durante estas manifestaciones. Estos deudos pueden presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto hayan agotado todo esto a nivel nacional. ¿Es correcto, abogado? Bien, José, como di cuentas, ¿no? Primero los dos casos que has hecho mención, tanto del señor Olivera como del
señor que ha sido víctima de violación de libertad sexual y además tortura, ¿no? Este último caso, entiendo yo, comenzó el año 2018, ¿no? El proceso judicial puede haber durado pues 4 años, ¿no? Es un tiempo que usualmente eh, suelen demorar los procesos judiciales hasta más, ¿no? Pero en este caso, el caso del 2018, entiendo yo que está dentro de los plazos usualmente permitidos, ¿no? Ahora, el caso del señor Olivera, que data del 2004, es decir, hace 19 años, eh, estimo yo también que tiene que haber durado eh, no más de 4 o 5 años, o tal vez ya 6, ¿no? Pero, Claro, perdón, disculpe que le interrumpe. En el caso de Olivera, según lo que él menciona, en el 2011, por la decisión de la Corte Suprema, es ahí, en ese año, que toma la decisión de ir a instancias internacionales, según lo que él comenta para el diario El País. Entonces, si tomamos en cuenta ese plazo, a por lo menos más de 10 años para poder esperar la sentencia a nivel internacional, ¿no? En ese aspecto me ah, refiero. eh, yo entiendo que a nivel de corte y de comisión, de corte interamericana, las sentencias o los procesos son no tan lentos, ¿no? Pero son teóricamente, bueno, se tomará un par de años, ¿no? 3 años, 4 años, pero tú me dices que el 2011 tomó la decisión, ¿no? Pero ya estamos en 2023. Eso ya es el tiempo, esos 12 años, entiendo yo, ha tenido para, si ha sido, si ha presentado su demanda en ese año, ¿no? Entonces es el Tribunal Internacional el que se ha demorado 12 años en resolver, ¿no? Ahora, si tú me preguntas por los deudos de las muertes ocurridas en diciembre de 2022 y enero del año 2023, ¿no? Aquí en Perú, bueno, esto sí tiene que llevarse primero adelante un debido proceso, una investigación fiscal, recopilación de pruebas, acusación fiscal, ¿no? Y de ahí van a pasar a un proceso penal que va, de ser el caso, eh, concluir en una sentencia y si las partes no están de acuerdo pueden apelar a una segunda instancia, ¿no? De ahí si recurren a la Corte Suprema en vía de casación o al Tribunal Constitucional con acciones de garantía, ¿no? Y ya es otra cosa, ¿no? Pero en todo caso, una vez que concluyan con la jurisdicción interna, tal y como señala la Constitución Política del Perú, artículo 205, ¿no? Una vez que agoten la jurisdicción interna, ¿no? Si la persona se considera lesionada en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a tribunales u organismos internacionales de los cuales el Perú es parte, ¿no? Bien, ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila Dávila. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten y compartan en sus redes sociales. Mi nombre es José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado. A ti, José, muchas gracias.